Buenas tardes nuevamente, queridos estudiantes. Voy a retomar el texto de Petrucciani y quiero referirme a la sección sobre el socialismo. Entonces, bienvenidos a esta temática. Bien, voy a indicar las ideas principales que comparten la mayoría de los grupos que se autodenominan socialismo, pero básicamente en aquello en lo que está pensando Petrucciani, ¿sí? Es en el socialismo del siglo XIX y por supuesto también avanza hasta el siglo XX, teniendo en cuenta lo que fue la antigua Unión Soviética, ¿sí? La famosa URSS, especialmente bajo Stalin, ¿sí? Desde aproximadamente los años 30 hasta la muerte de Stalin en el año 56. Y bueno, el, obviamente el texto es, bueno, realmente no sé de qué año, pero no es tan antiguo y por lo tanto hay consideraciones críticas de parte de Petrucciani con respecto a lo que fue ese intento histórico de implantar el socialismo y el comunismo en lo que fue la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Bueno, a ver, en contraposición de lo que sucede en el liberalismo, el socialismo, en primer lugar, podríamos decir como una primera aproximación, tiene como señas negativas la oposición a la propiedad privada y al mercado libre. Bien, a ver, para que no confundamos socialismo y comunismo, entonces voy a poner aquí en una esquina una de las características principales del comunismo, mejor dicho, dos. A ver, miren, si es que, y creo que a propósito, puse aquí el signo de negación débil, el mero no. El comunismo es el rechazo, la eliminación de la propiedad privada, eso, la inexistencia de la propiedad privada, no solo de los medios de producción, sino de toda propiedad privada. Si es que no hay propiedad privada en absoluto, eso quiere decir que la propiedad es común. ¿Sí? Y noten, este es el símbolo para negación total. Es decir, el no en ninguna medida. Podemos decir que una de las diferencias entre socialismo y comunismo es que el socialismo empieza
ese proceso de eliminación de la propiedad privada, que solo se va a completar, a llegar a su perfección en el comunismo. Entonces, en ese sentido, el socialismo sería un paso, un tránsito hacia la eliminación total de la propiedad privada. Pero eso es algo que no se puede hacer en un corto tiempo, sino que puede durar, no se puede hacer años, y a lo que se quiere llegar es hacia la desaparición de la propiedad privada. Entonces, lo que se empieza en el socialismo se termina en el comunismo, con la propiedad en común de todo. Por otra parte, en el comunismo tampoco hay mercado libre. En vez de eso, se habla de la planificación económica. ¿Sí? A ver, pero no solo planificación, ¿sí?, sino que el Estado debe intervenir en la economía con empresas públicas. Hay que no solamente controlar el mercado. Cuando hablamos de planificación, significa que tenemos que fijarnos objetivos, metas, propósitos. Podría ser, por ejemplo, un plan de 5 años. Eso es lo que teníamos hasta el año pasado. Un plan nacional de desarrollo, aquí se llamaba el plan del buen vivir, y el cual contiene los grandes objetivos que va a perseguir el Estado durante ese quinquenio. Por ejemplo, rebajar el analfabetismo a, me invento un número, al 8%. Y así, en varios aspectos, fijar metas y al final del periodo indicar cuánto se ha alcanzado. ¿Sí? Y si es que no ha sido al 100%, indicar por qué no. Bien, ¿qué estrategias se van a perseguir para conseguir ese plan? Pensemos a nivel económico, por ejemplo, el producir ciertas partes para elaborar un producto final. En vez de importar del extranjero, que se produzca aquí a nivel nacional. Y todo eso con metas que sean medibles, cuantificables. Y el Estado no solo va a regular el mercado, sino que también va a tener sus empresas productivas. Pensemos, por ejemplo, una empresa estatal de producción de arroz, azúcar, cerveza, de transporte, no solamente terrestre, sino también aéreo, marítimo. Empresas, por supuesto, de servicios, ya les indiqué, servicios básicos como electricidad, agua, teléfono, etcétera, etcétera. ¿Sí? A ver, entonces, cuando estamos contraponiendo el neoliberalismo, o si quieren ustedes, el libertarismo, con otra concepción, otra visión de la política estatal que esté en el extremo opuesto, entonces ahí la diferencia entre socialismo y comunismo se vuelve muy tenue,
Yo quisiera que no confundamos ambas posiciones. En el caso de Marx, por ejemplo, con respecto a la distribución, y eso está explícitamente indicado en el texto que ustedes seguramente ya lo procesaron, la distribución se hace según el trabajo en el socialismo, en cambio en el comunismo es la distribución según las necesidades. Bueno, hay diferencias y por supuesto también hay ciertas coincidencias, pero en principio son dos visiones que están emparentadas, si quieren, están hermanadas, pero no vienen a ser lo mismo. Creo que no, bueno, el, una de las maneras marxistas de ver la relación entre socialismo y comunismo es entender que el socialismo es el camino hacia el comunismo. Una, o si quieren ustedes, una primera fase o etapa de la realización del comunismo. Una especie de puente, el hacer las transformaciones en el sistema capitalista para salir del mismo y avanzar hacia finalmente el comunismo. Bueno, pero eso es la visión marxista, pero hay otros socialismos que no son marxistas. Hay varios socialismos, ya me voy a referir por lo menos a dos de ellos. Bueno, en realidad ya lo he hecho brevísimamente anteriormente. A ver, empecemos por cuáles son los valores que están a la base de esta visión socialista. Bueno, son varios. Creo que uno de los más importantes es la igualdad. Igualdad económica, igualdad de calidad de vida. Que no haya la diferencia entre ricos y pobres, entre gente que tiene tanto dinero como para darse lujos, para derrochar, y otros que no tienen ni siquiera qué comer. Pobreza extrema, que se mueren de hambre literalmente. Un valor que está emparentado con este de la igualdad, la justicia, justicia social, el bienestar colectivo. A ver, si no estoy mal, en la clase anterior les dije que para el liberalismo o para cierta corriente del liberalismo, porque recuerden, insistí, eso es una de los méritos que tiene Petrucciani en diferenciar variantes al interior de cada corriente. Les decía que no el liberalismo, para el liberalismo, perdón, no hay el bien común. Ese es desde una visión individualista, si es que se habla de bien, es bien de los individuos. En cambio, acá explícitamente se reconoce que la sociedad no es simplemente la suma de los individuos. La sociedad es una entidad que tiene su propia
realidad, en alguna medida o en cierto modo, independientemente de los individuos. Los individuos pueden cambiar y no es que la sociedad sea otra. También la sociedad cambia, pero también mantiene su identidad. Y es como un equipo deportivo, puede ser de básquet, de fútbol, pueden cambiar los jugadores, pero el equipo sigue siendo en alguna medida el mismo equipo. Entonces, algo semejante ocurre con la sociedad con respecto a sus miembros, pero no al extremo de que la sociedad sea algo independientemente de los individuos. Eso sería una exageración, no quiero llegar a ese extremo, pero en aquello que se insiste es en esa totalidad. El bien común no es solamente el bien de los individuos, también hay un bien que es de la nación, un bien que es de todos y que no se reduce simplemente al bien de los particulares. Este bienestar está en relación directa con la satisfacción de las necesidades. Para avanzar, completando esta lista de valores, voy a añadir la fraternidad, la cooperación y la solidaridad. Bien. Bien, eso de fraternidad ya hemos indicado en qué consiste. Vimos cuando hablamos de los derechos humanos, somos hermanos en la medida en que todos descendemos de una misma pareja. La cooperación hace referencia al trabajo en conjunto. No es posible el trabajo sin pensar en la sociedad. Es la sociedad la que permite la división del trabajo. Y finalmente, la cuestión de la solidaridad. ¿Sí? ¿Cómo entender la solidaridad? Una de las maneras es verla bajo el lente de aquel adagio de todos para uno y uno para todos. Bien. Entonces, tenemos por lo menos todos estos valores están mencionados en Petrucciani, pero por supuesto están disperdigados en toda esa sección. Yo lo que he hecho es agruparlos, juntarlos y darles en esta pequeña lista. Ahora, una corriente socialista que se basa en la solidaridad se llama precisamente el solidarismo y que mantiene las siguientes tesis que voy a indicar inmediatamente. A ver. Una de las ideas que sostiene el solidarismo francés, sobre todo, pensemos en un par de autores. El primero es Léon Bourgeois,
Y el segundo es León de Witt. Para ambos autores, el ser humano es lo que es gracias a la sociedad, gracias a los demás. Nosotros, cada uno, al venir al mundo en el seno de una familia, recibimos muchísimos favores. Bueno, el más preciado de todos, para empezar, la vida misma, pero no solo la existencia, sino lo que somos, nuestro carácter, con sus virtudes, con sus dones, cosas positivas, pero también con sus defectos, o si quieren ustedes, con sus vicios. Es fruto del ambiente en donde hemos crecido, del cual hemos recibido la educación, la formación. Somos lo que somos gracias, en primer lugar, a la familia, a la escuela, a la ciudad, si quieren ustedes, al país en el cual residimos. Los solidaristas insisten en que la base del deber está en que nosotros nos aprovechamos de lo que produce la sociedad. Somos los beneficiarios de eso y por lo tanto quedamos en deuda. Por reciprocidad, nosotros deberíamos devolver a la sociedad lo que hemos adquirido. Piensen ustedes en su situación personal, en la medida en que son estudiantes universitarios, están recibiendo una educación que es financiada por el Estado, lo cual significa por la sociedad, y eso significa que como derecho humano, ustedes van a conseguir un título de tercer nivel, van a salir como licenciados en pedagogía de la filosofía, y según esta visión del solidarismo francés, ustedes están obligados a retribuir a la sociedad lo que ella les ha dado. Sí, esperemos que a futuro, ustedes cuando ya se gradúen de la universidad, después de 4 años, consigan un trabajo y ahí ustedes puedan devolver a la sociedad lo que ella les dio. Por supuesto, además ganando un sueldo que se supone debería ser decente como para poder mantenerse ustedes y a su familia. Bueno, entonces, fíjense, los solidaristas ponen a la base de tanto los derechos y los deberes la pertenencia a la comunidad. A ver, la pertenencia a la sociedad es la raíz de que ustedes todos los miembros de la sociedad han recibido beneficios de ella. ¿Sí? Y por reciprocidad adquieren la obligación de aportar a la sociedad. ¿Sí?
Obligación de contribuir. Bien. Entonces, a la base de esto está una reciprocidad. ¿Sí? Pero no en el sentido de tanto me das, tanto te doy, en el sentido mercantilista, sino simplemente por ese lazo que nos une a cada uno de nosotros a la sociedad. El ser miembros de la sociedad nos habilita, nos capacita para recibir cosas de la sociedad, y eso nos deja a nosotros en deuda, y por lo cual tenemos que devolver. ¿Sí? Bien. Los solidaristas creen que el deber es una deuda. ¿Sí? Bien. Ahora, en las corrientes socialistas se insiste en que es necesario hacer una redistribución de la riqueza, ¿sí? Como un medio para conseguir la igualdad. Bien, y bueno, también para conseguir una justicia. La justicia tiene que ver con la distribución, es justicia distributiva. ¿Y cómo hacer esa redistribución? ¿De acuerdo a qué criterio? La idea de los socialistas es distinta de un pensamiento individualista que cree que todo, cada individuo se lo debe a sí mismo, cada uno se forja a sí mismo. Eso choca con esta visión que insiste en la comunidad, en la colectividad. Somos lo que somos gracias a los demás. Entonces, el criterio de la distribución, o bueno, uno de los criterios de la distribución favorecido por los pensadores socialistas, es el de distribuir por necesidad. ¿Sí? Si se le da más al que más necesita, no puede ser que una persona soltera sin hijos gane lo mismo que alguien que tiene 4 hijos y una esposa. El que más necesita, más recibe; el que menos necesita, recibe menos. En vez de creer que la redistribución se debería hacer por el esfuerzo, y eso es lo que no creen los socialistas, no por esfuerzo. A ver, por la razón que estaba indicando anteriormente, si es que una persona es talentosa, ha tenido, tiene desarrollados sus talentos, sus dones, las virtudes que le adornan, eso es posible solamente gracias
a que tuvo la suerte de haber nacido y crecido en un ambiente favorable para ello. A diferencia de otra persona que no pudo desarrollar sus habilidades o virtudes precisamente porque su ambiente en el que creció no fue favorable para ello. Entonces, tanto lo negativo como lo positivo que tiene cada individuo es producto de una determinación social. Es por ello que la redistribución, que es lo que uno por justicia debería recibir, no depende de cuánto aporta, porque esa característica del individuo se explica en función de el medio ambiente, de la comunidad, tanto la familia nuclear, cuanto la sociedad en sentido amplio, le ofreció a ese individuo. ¿De qué oportunidades se sirvió esa persona, cada uno, para poder realizarse como persona o al revés, que no se le dio no tuvo las condiciones que le permitieran autodesarrollarse y por lo tanto, por falta del ambiente, uno no puede llegar a actualizar todas sus capacidades. A ver, entonces, este es el criterio. A ver, bueno, en realidad, bueno, les decía que hay varios tipos de socialismo. Uno de ellos es el marxista, o si quieren, marxista-leninista, pero hay socialismos que no son marxistas. Entonces, desde el punto de vista marxista, el criterio de distribución, pero en el comunismo, es por necesidad. Aquí Petrucciani me parece que no hace esa diferenciación. Aquí estoy poniendo la distribución por necesidad como algo que ha sido reivindicado por los socialistas. ¿Sí? Entonces, en este punto en particular, quienes son marxistas ortodoxos podrían hacer una crítica, pero dejemos esa cuestión de detalle a un lado y avancemos. Preguntémonos cómo hacer el cambio desde un sistema capitalista para salir de él y construir el comunismo a futuro. ¿Sí? Aquí dos de las respuestas principales son a través de una revolución o gradualmente, por medio de una reforma. La vía revolucionaria hace referencia a una revolución violenta, sangrienta, armada. Es decir, habría que levantarse contra el gobierno y eso significa una guerra civil.
A ver, o pueblo contra gobierno. En cambio, la vía reformista es a través del cambio de las leyes, que los legisladores hagan modificaciones en la ley para acercarnos a esta visión socialista de lo que es las funciones del Estado. ¿Sí? Bien, por ejemplo, y sobre todo, algo esencial, importantísimo dentro de la visión socialista es proteger los derechos de los trabajadores. ¿Sí? Piensen lo que es, por ejemplo, en la afiliación al seguro social. El empleador que no pague seguro social, entonces tiene una pena. Que todo trabajador reciba vacaciones pagadas. Esos son derechos laborales que tienen que estar protegidos. Pero que se entienda que esas medidas jurídicas a favor de los trabajadores no sean tomadas simplemente como un parche para hacer al sistema capitalista más aceptable, sino como unos pasos, unas medidas para salir del sistema y avanzar hacia otra organización, no basada ni en la propiedad privada ni en el mercado libre. Bien, para terminar, quisiera como resumen, o por lo menos de alguna de las ideas centrales del socialismo, esta defensa de los derechos de los trabajadores implica la prestación de servicios públicos, ¿sí? Piensen ustedes en salud, educación, seguridad social, y también una elaboración de un plan económico, plan de desarrollo. Lo que interesa es que el Estado no solamente controle el mercado, sino que también intervenga con empresas públicas para la provisión de bienes y servicios. Bueno, acá también hay plan. ¿Sí? Bueno, estimados estudiantes, con esto, resumido algunas de las ideas principales de esta sección sobre el socialismo presente en el texto de Petrucciani. Muchas gracias.